Hola, ahora vamos a ver los conceptos centrales, el valor tiempo del dinero, el horizonte temporal y la tasa K. El valor tiempo del dinero básicamente es que un peso hoy no es lo mismo que un peso mañana, ni dentro de un mes, ni dentro de un año. Por lo tanto, te invito a que veamos juntos la siguiente imagen y podamos analizar los diferentes conceptos que afectan al valor tiempo-dinero. El valor de dinero en el tiempo. El dinero tiene entonces un valor diferente en el tiempo, dado que está afectado por varios factores. Entre ellos encontramos a la inflación, al riesgo y al costo de oportunidad. La inflación radica en el incremento generalizado de los precios, que hace que el dinero pierda poder adquisitivo con el paso del tiempo. El riesgo incurre al prestar o invertir en una determinada cosa y tener la certeza absoluta de recuperar ese dinero prestado o invertido. Y el costo de oportunidad será aquel que tenga el dueño cuando podría invertir ese dinero en otra actividad económica. Ahora te propongo ver un video donde podrás ver en ejemplos prácticos cómo es el valor de dinero en el tiempo, sobre todo el valor actual, el valor futuro, que están afectados por la tasa de interés y por la tasa de descuento. Luego de ver el video, podemos identificar claramente que es importante cuando hacemos mediciones sobre todos diferentes proyectos o diferentes tasas, ¿sí? Tener en cuenta de que el dinero en el tiempo no es el mismo, por lo tanto es fundamental la equivalencia de las tasas. Es decir, la tasa de interés se utiliza para calcular un valor futuro, de acuerdo a un valor actual, y la tasa de descuento se utiliza para traer este valor futuro al momento cero. Luego de ver estos conceptos principales, están listos para realizar la actividad práctica. Estamos de regreso. ¿Qué tal te pareció la actividad? Te voy a ayudar a hacer un cierre y ver si resolviste correctamente esta actividad. Debías identificar y clasificar las sentencias trabajadas a lo largo del tema y descarta la que nos corresponden. Para que puedas ver un ejemplo, te muestro este cuadro comparativo con una sentencia en cada una de las dos clasificaciones. Sentencias vinculadas al concepto horizonte temporal. Es el límite de tiempo que se tomará para proyectar nuestra idea. Lo utilizaremos para generar nuestro flujo de fondos y
poder así determinar los resultados de los distintos indicadores. Sentencias vinculadas al concepto tasa K. El dinero propiamente dicho tiene un valor en el tiempo, independientemente de las variaciones de los índices de precios en la economía. A continuación veremos el concepto indicadores dinámicos y estáticos. Los indicadores son fundamentales en el momento de evaluar un proyecto de inversión. Son aquellos que nos determina la conveniencia o no de realizar dicho proyecto. A su vez, el valor tiempo del dinero es aquel que va modificándose a lo largo del mismo. Por lo tanto, estos indicadores, algunos de ellos, cuentan con este valor tiempo del dinero. Los indicadores están basados en tres pilares fundamentales, que son de rentabilidad, de liquidez y de riesgo. La manera de calcular los diferentes indicadores dependerá básicamente de cómo fuimos nosotros proyectando los ingresos, los egresos, los gastos, y a partir de allí me va a dar un valor económico, financiero o social de este determinado proyecto. A partir del resultado de los indicadores que nosotros logremos, vamos a tener que establecer una serie de decisiones, a partir de las cuales podemos aceptar o no el proyecto, establecer frente a diferentes alternativas mutuamente excluyentes cuál es el mejor para realizar, o en algún caso puede ser posponer la inversión, ya sea que no es el momento apropiado o la inversión se requiere quizás una mayor. Luego es importante determinar para el cálculo de los indicadores el horizonte temporal de tiempo, los subperíodos del mismo y el costo de oportunidad. El horizonte temporal es el plazo en el cual yo voy a analizar el proyecto. Esto no es tan fácil de determinar. Podemos verlo con un ejemplo. Va a depender básicamente del periodo que yo pueda obtener el valor residual del mismo, las características del proyecto, la cantidad de inversión que yo requiera y la complejidad del proyecto. Una vez establecido mi periodo de horizonte puede ser 1 año, 3 años, 5 años o 10 años. Una vez que establezca el horizonte temporal, subdivido en periodos de análisis. Generalmente se hace anualmente. Si yo elijo hacerlo mensualmente, tengo que tener en cuenta que tengo que calcular todo mensualmente. Ingresos, egresos, gastos, amortizaciones, impuestos, todo en forma mensual. Y luego tengo el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es esa tasa, ¿sí?, que yo voy a tomar como mínimo que quiero tener ese rendimiento del proyecto y que va a estar de acuerdo al riesgo. ¿Qué riesgo? Va a tener que tener incluido el riesgo del país, el riesgo del mercado, el riesgo del sector y el riesgo personal como emprendedor. Veamos mediante un ejemplo. Yo quiero poner una venta de artículos de billutería, ¿sí? Y tengo 3 tasas en el mercado. Tengo una tasa que es el 15%, el plazo fijo. Una tasa de un local de venta de ropa, un 35%. Y tengo la tasa de una empresa de explotación de petróleo del 55%. ¿Cuál consideran ustedes adecuada tomar para este 20 local de billutería? El 15% no. ¿Por qué? Porque mi emprendimiento tiene un riesgo superior. El plazo fijo, yo pongo el dinero, me puedo echar a dormir y sin embargo a lo largo del año tengo el 15% de rentabilidad. El 55% tampoco es correcto. Yo voy a invertir en un negocio de billutería mucho menos cantidad de dinero que una planta de explotación de petróleo. Por lo tanto, mi riesgo es menor, ¿sí? Y no es este proyecto de las mismas características. Por lo tanto, el 55% tampoco sería el correcto. En este caso, tomaría el 35%, que es el local de venta de ropa, que es algo similar a mi proyecto en particular. Les propongo a continuación ver una serie de cuadros donde podemos ver diferentes proyectos de inversiones, donde las inversiones pueden ser realizadas solo en el momento cero u otro tipo de proyectos que puede haber inversiones en forma sucesiva en diferentes años, donde los ingresos recién se pueden dar en el año número 3, número 4 o número 5. A continuación veremos una serie de ejemplos donde se determina el monto de la inversión inicial y el de flujo de fondos netos de cada periodo en el que se divide el proyecto. Es decir, el resultado por cada periodo de ingreso y egresos. Por ejemplo, en este proyecto tenemos 4 años, donde la inversión inicial fue en el periodo 0,
de 1.200. Por lo tanto, el flujo neto en ese año es 1.200 negativo. Luego comienza la operatoria normal de la empresa en el año 1, 2, 3 y 4, con sus respectivas ventas y sus respectivos costos asociados, donde el flujo neto en el año 1 es 120, en el año 2 es 50, en el año 3 es 170 y en el año 4 es 180. Como verán en este ejemplo, solo en el periodo 0 se realiza el total de la inversión inicial. En este nuevo ejemplo, en el año 0 se utiliza para registrar la inversión inicial, pero sin embargo también tenemos inversiones en el año 1, 2 y 3. Este puede ser un ejemplo de un proyecto de construcción de un edificio, donde la inversión en el año 0 será de 100.000, en el año 1 150.000, en el año 2 50.000, en el año 3 25.000 y recién en el año 4 comienzan los ingresos propios de las ventas de los departamentos. Una vez establecidos los diferentes flujos de fondos, se pueden hacer el cálculo de los indicadores y determinar la conveniencia o no de la realización del proyecto. A continuación te invito a realizar la actividad práctica. Hola, estamos de regreso. En esta oportunidad, lo que debían armar era un cuadro donde se pudieran comparar las distintas características de cada eje fundamental. Para que sepan si lo desarrollaron correctamente, les mostraremos en pantalla un ejemplo de cada uno de ellos. Sentencias vinculadas a la rentabilidad. Mide los rendimientos o los frutos derivados de una inversión. Sentencias vinculadas a la liquidez. Mide qué tan rápido tardan en convertirse en dinero o equivalentes de dinero diferentes activos. Sentencias vinculadas al riesgo. Este mide la variabilidad de los resultados respecto de la media esperada por parte del inversionista. Ahora veremos el concepto fundamental, que son indicadores de rentabilidad. El indicador de rentabilidad por excelencia elegido en el momento de determinar la conveniencia o no de un proyecto de inversión es el cálculo del VAN. Para esto te propongo ver un video en el cual vas a ver un ejemplo práctico del cálculo del mismo. Tecnologías de Guatemala S.A. es una empresa que se dedica a la prestación de servicios de telecomunicaciones y necesita expandir sus actividades. Por lo tanto, necesita tomar decisiones acerca de 5 proyectos que se le están presentando. En la tabla que ustedes ya vieron es sobre los proyectos de inversión que Tecnologías de Guatemala S.A. tiene en puerta para poder elegir. Por lo tanto, vamos a necesitar encontrar el valor presente neto o el BPN, como nosotros lo hemos venido conociendo, a raíz de estos 5 proyectos, conociendo la tasa de descuento que es del 15% anual para cada proyecto. Es decir, si vamos a ver la fórmula sobre la resolución, es la siguiente. El BPN es igual a los flujos negativos de inversión más la sumatoria de los flujos de caja proyectados dividido 1 más la tasa de descuento anual elevado al año que se ve de cada proyecto. En este caso, la resolución la tienen de la siguiente manera. Como ustedes se podrán dar cuenta, tenemos un flujo de caja negativo que corresponde al proyecto de inversión A. Luego tenemos la sumatoria de cada uno de los años de este proyecto elevados, por ejemplo, al año 2, al año 3, al año 4 o al año 5. En este caso, lo que tenemos que hacer para resolver y encontrar el valor presente neto es, primeramente, sacar la sumatoria de las fórmulas y luego elaborar la resta correspondiente. De tal manera que en el proyecto A, nuestro BPN es de 6.838,64 centavos. Luego de ver el video, podemos determinar unas reglas básicas, ¿sí?, del cálculo del VAN.
Básicamente las reglas son, ¿qué es el valor actual? ¿Qué significa? Significa que yo voy a tener el momento de hoy de los flujos futuros que se van a realizar, que proyecto que se van a realizar en el futuro, actualizados. Por lo tanto, eso es una tasa de descuento, es decir, aquella que es el rendimiento mínimo necesario o requerido para que mi proyecto sea rentable, que seguramente en esa tasa de descuento voy a tener en cuenta recuperar mi inversión y los costos operativos. Y se tiene en cuenta el horizonte temporal. No es lo mismo el valor actual de un proyecto de 5 años, de 3 años o de 2 años. Lo que hace este valor actual nos da la suma de pesos, ¿sí?, al día de hoy, que daría como resultado mi proyecto. A partir de esos resultados, básicamente, se toman diferentes criterios de decisiones. Si el VAN es mayor a 0, se acepta el proyecto. Si el VAN es igual a 0, es indiferente realizar el proyecto o no, porque recuperamos nuestra inversión inicial y los costos operativos. Si el VAN es menor a 0, no se acepta el proyecto. Luego de ver este concepto central, te invito a realizar la actividad práctica. En esta actividad debían construir una tabla con los distintos aspectos positivos y negativos que tiene cada uno de los indicadores de rentabilidad desarrollados. Les mostramos un ejemplo de cómo lo deberían llevar a cabo. TIR, aspectos positivos, brinda conclusiones adicionales cuando el VAN es negativo. Aspectos negativos, no sirve para comparar diferentes proyectos, sino que para sacar conclusiones de solo un proyecto de inversión. Luego deberías realizar lo mismo con el indicador VAN e IVAN. A continuación veremos el eje central, el tratamiento impositivo, es decir, los impuestos. Para entender un poco la aplicación de los mismos, te propongo que veamos juntos el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro podemos ver cada uno de los conceptos del estado de resultados, en cuáles es afectado el impuesto y quién es la entidad recaudadora. Tenemos las ventas, costos variables de producción, costos variables de comercialización y costos variables impositivos. El impuesto que se podría aplicar de acuerdo al proyecto sería impuestos a los ingresos brutos, tasas municipales, impuestos a los débitos y créditos bancarios. La entidad recaudadora en ese caso serían los estados provinciales, municipales y el Estado nacional. Luego tenemos el resultado bruto, los gastos operativos. Dentro de los mismos podrían estar el impuesto a los sellos, impuestos inmobiliarios, impuestos sobre automotores, impuestos a la transferencia de inmueble. La entidad recaudadora son los estados provinciales y municipalidad y el Estado nacional. Luego tenemos el resultado operativo, el resultado financiero y por tenencia, el resultado antes de impuestos y allí tenemos el impuesto a las ganancias, que es recaudado por el Estado nacional. Luego tenemos el resultado neto de un proyecto y en el caso que existiera las utilidades a distribuir. En este caso aplicaría el impuesto de igualación, que la entidad recaudadora es el Estado nacional. A partir del siguiente cuadro podemos concluir cómo los impuestos reducen la rentabilidad de tu propio negocio. Por lo tanto, es fundamental que vos hagas el cálculo correcto de los mismos. Si los consideres como un gasto adicional, como si fueran los gastos de personal o los gastos de publicidad. Por otro lado, muchos inversionistas o financistas consideran a los impuestos como una pérdida, ya que no tienen ninguna contrapartida a cambio. Les propongo a continuación ver un video en los cuales verán claramente cómo pueden actuar los intereses como escudo fiscal. En este video vamos a ejemplificar qué es el escudo fiscal. El escudo fiscal no solo es una estrategia para disminuir los impuestos, sino también podría permitir generar un mayor flujo de caja de la empresa y por lo tanto generar mayor valor. Vamos a suponer que tenemos dos empresas, la empresa A y la empresa B, con la diferencia de que la empresa B tiene una deuda de 8.000 unidades y paga una tasa de interés del 12%.
mientras que la empresa A no tiene deuda. Ambas empresas pagan una tasa de impuestos del 35%. Vamos a suponer que las dos empresas generan una utilidad antes de intereses e impuestos de 3.000 unidades. La empresa A no paga intereses porque no tiene deuda, mientras que la empresa B paga el 12% de su deuda, es decir, 960 unidades. La utilidad antes de impuestos de cada una de las empresas es, para la empresa A, 3.000 menos lo que paga en intereses, 0, y para el caso de la empresa B sería 3.000 menos lo que paga en intereses, 960. Teniendo la utilidad antes de impuestos de cada una de las empresas, podemos calcular los impuestos. Para el caso de la empresa A, el impuesto es 3.000 por 35%, mientras que para el caso de la empresa B, el impuesto es 2.040 por 35%. En este caso, podemos apreciar claramente que la empresa B, que tiene deuda, paga menos impuestos que la empresa A. Y la diferencia entre 1.050 menos 714 es lo que se conoce como escudo fiscal, que también lo podemos calcular multiplicando la tasa de impuestos por los intereses. En este caso podemos apreciar que la empresa A tiene una utilidad neta mayor que el de la empresa B. Sin embargo, el flujo de caja de la empresa que genera la empresa B es mayor que el flujo de caja que genera la empresa A. Luego de ver todos estos ejes centrales, ya estás en condiciones de realizar la actividad práctica integradora. Te deseo mucha suerte.